lugar donde están escondidos el pasado, el presente y el futuro. En este pasaje vemos que Pablo dice: me es necesario ver también Roma. En ese tiempo Roma era el imperio más poderoso que había, ¿verdad? Habían conquistado todo lo que es el Mediterráneo, incluso habían llegado hasta las Islas Británicas, han conquistado todo. Entonces, Roma era el sitio más poderoso, estaban influenciando totalmente a todos esos países. Roma era un imperio totalmente idólatra, ellos adoraban a muchísimos dioses, ¿no? Entonces, esa idolatría es la que estaban llevando a todos los lugares. Cuando un país, una nación está bajo la idolatría, vemos en la palabra de Dios que fracasa grandemente. ¿Por qué? Porque detrás de esos ídolos, que en sí no son más que figuras, ¿verdad?, de escayola, de hojalata, pero detrás, como dice en 1 Corintios 10:20, están los demonios. Y la gente por ignorancia empieza a hacer idolatría, porque está desesperada, no conoce otra manera, pero no está sabiendo que lo que está haciendo es todo lo contrario, porque eso le va a traer maldición, como dice en Éxodo 20, 4 y 5, hasta la tercera y la cuarta generación. Es terrible, ¿no? Y en ese tiempo Roma, pues estaba totalmente influenciando, llevando sus religiones idólatras a todos los sitios, es decir, que esos lugares estaban cayendo en destrucción. En este tiempo, ¿qué es Roma? Estados Unidos. Es el país más poderoso, ¿no?, de momento. Y Estados Unidos también influye muchísimo. Por ejemplo, este país, ustedes saben que desde la Guerra Civil, el sur fue súper influenciado por Estados Unidos, pero muchísimo, la cultura, incluso los semáforos, la manera de conducir, todo lo construyeron de cero. Pero realmente el norte estaba influenciado por los países comunistas, ¿verdad?, que son ateos. Entonces, fíjense la destrucción que hay en Corea del Norte, ¿verdad? Es un país totalmente idólatra a sus líderes. Tienen figuras de sus líderes, tienen que estar adorándoles. Incluso si un extranjero va de visita a Corea del Norte, tienes que ir y pararte y hacer una reverencia a las figuras esas, si no, te pueden expulsar. Entonces, Estados Unidos, aunque parece un país tan bonito, ¿no? Todos tienen el sueño americano, ir allí a Estados Unidos, ¿no? Eso es tremendo allí. ¿Por qué? Porque allí te puedes hacer millonario, empezando de cero, ¿verdad? Eso es el sueño americano. Pero yo, por gracia de Dios, he visitado alguna vez Estados Unidos, y, por ejemplo, la última vez que estuve en Los Ángeles, me quedé sorprendido. Esa gran ciudad, Los Ángeles, ¿verdad? Y está Hollywood, por esa zona, todo, ¿no? Pero llegas al centro de Los Ángeles, unos edificios tremendos, pero ¿sabes lo que más había allí? Mendigos. Pero estaba lleno, era algo... O sea, me levanté temprano a desayunar, y yendo por la calle solo había... Pero estaba lleno de mendigos, pero no eran mendigos solo que piden, era gente endemoniada, gente que estaba tumbada en el suelo, hablando sola, gritando. Era increíble, pero no le hablo ni uno ni dos, es que era, pero montones, en el centro. Yo me quedé asustado. En otra zona donde residí, otra vez allí en Los Ángeles también, yo me gusta levantarme temprano a andar. Era igual, parecían zombies, de verdad, eran zombies. Había una mujer que siempre la veía por ahí y me daba misericordia. Y una de las mañanas, pues tuve en mi corazón poder darle algo de comer, ¿no? Entonces me acerqué y le di un bollo que había comprado recién hecho a la mujer para dárselo. Y la mujer sacó la cabeza, porque iba en una capucha, y de verdad parecía un zombie. Totalmente una mujer demacrada, no le faltaban dientes, de verdad, era algo tremendo. Entonces, esas personas que están sufriendo, ¿cómo pueden llegar a ese extremo? ¿Cómo puede ser que un país con el sueño americano resulta que la gente está en ese estado? Porque hay un mundo espiritual.
Entonces da una apariencia de que puede ser muy bonito. Pero realmente Estados Unidos ha perdido totalmente el Evangelio. Está lleno de iglesias de que hablan de la prosperidad, ¿verdad? De los milagros, cosas así. Pero no están compartiendo el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que Pedro vemos en el libro de los Hechos que estaba predicando. Y la función de la iglesia es solo una: predicar que Jesucristo es la respuesta. Que solo a través de Cristo podemos salir del poder de Satanás y tener una nueva vida. Pero ¿cómo está la iglesia? Las iglesias, como he dicho, no tienen fuerza, están llenas de divisiones. Allí por la zona de Los Ángeles, de San Francisco, algunos pastores que conocemos, vemos que ocurren escándalos dentro de la iglesia. ¿Por qué es? Porque no tienen fuerza espiritual. Porque no están poniendo, aunque son hijos de Dios preciosos, no se están aferrando a la roca que es Cristo. Si nos aferramos a Cristo, las puertas del Hades, como dice la palabra, no prevalecerán contra ella. Pero si estás aferrándote a otras cosas, Satanás te engaña. Y como dice en Juan 10:10, Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Por eso Estados Unidos, en este tiempo, está influenciando grandemente. Mucha de la música que escuchan los jóvenes, ¿de dónde viene? Estados Unidos. Las películas tan famosas, los actores, las actrices, la mayoría, ¿cuáles son las más famosas? Los de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, detrás de eso están esas tres organizaciones, la Nueva Era, los masones, que influencian grandemente allí, y allí están haciendo que esté entrando todos esos mensajes a los jóvenes, y están destruyendo totalmente a los jóvenes. En California está permitida la marihuana, es legal. Allí puedes ir a una tienda y elegir, ¿no? Como si te compras unos zapatos, a ver cuál me gusta más, ¿no? ¿Qué tipo de marihuana quiero? Entonces, cada vez eso está trayendo más problemas y más. Es algo tremendo. Yo me acuerdo de pequeño, en ese tiempo, pues, solo había la televisión, ¿no? Y no era como ahora, ¿no? Somos de la época analógica, ¿no? Era en blanco y negro y luego era un poquito en color, pero era bien grande, ¿no? Y una vez me acuerdo yo de pequeño que salió una serie de Estados Unidos. Eso era algo tremendo. Una serie americana. Eso era lo... Qué modernos, ¿no? Entonces había esa serie americana. Y eso, pues bueno, era una vez a la semana, ¿no? Eso no lo podías ver por internet cuando querías. Eso era una vez a la semana y estabas toda la semana esperando ahí que llegara, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que en esa serie era de una familia, o sea, con 8 basta. Entonces, era una familia numerosa. Y en esa familia, de repente, sale una familia que se divorcia. Yo en la vida, en ese momento, en mi país, no había divorcios. Todos estaban casados para siempre. Y yo, es la primera vez que escuché eso. Era un niño. Y me entró un temor, de verdad, me afectó. Nunca había escuchado yo un divorcio. En mi colegio hubo un niño que más adelante, sus padres se divorciaron y todos lo mirábamos con un miedo. Ay, tú, lo que le ha pasado, ¿no? Era algo muy, muy raro, ¿no? Pero, en cambio, en Estados Unidos en esa época era normal. Pero empezó a entrar a través de las películas, todo, ¿verdad? Ahora no aguantan ni 8 meses la gente, se divorcia, pero está lleno. En ese tiempo era impensable, pero esa cultura de Estados Unidos va penetrando a través de los medios de comunicación. Parece que no, pero eso se va agravando. En Estados Unidos tengo amigos que sus padres se han divorciado 4 o 5 veces, ellos van por arriba, ¿no? Pero eso está entrando y vamos hacia ahí. Por eso esa cultura realmente está influenciando y está haciendo que la gente esté sufriendo, separada de Dios, esté atrapada totalmente en esos 12 problemas que nos explica la palabra de Dios. Y no hay manera humana de salir de ahí. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Por eso la única manera, la manera que nos habla claramente la Biblia, la manera que Dios da, que es perfecta, solo a través de Jesucristo. Jesucristo no vino a ponernos cargas, no vino a crear una religión más, Él vino, como dice su nombre, Jesús, a salvarnos. Porque no hay otra manera de salvarnos de esa maldición. Por eso Él, para poder salvarnos, cumplió el trabajo de Cristo. Él, como el verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él, como el verdadero sacerdote, Él
perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, como dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Él vino como el verdadero Rey, y como Rey, ¿qué hizo? Vencer al príncipe de este mundo. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios, por su gracia, en cada época, a pesar de que la situación está tan difícil, siempre a través de un 0.1%, una minoría que simplemente se aferraron al pacto, que pusieron su fe en que Jesús era el Cristo, Dios restauró todas las cosas. Y en este pasaje, ese 0.1%, ¿quién es? Pablo. Por eso él lo entendió. Me es necesario ir a Roma. ¿Por qué? Eso significa, mi vida es para cumplir la evangelización del mundo. Ese es el deseo de Dios. Roma es la evangelización del mundo. En este tiempo, Estados Unidos, la evangelización del mundo. Tenemos que estar tomando ese pacto. Nuestra vida, somos hijos de Dios, apoyándonos solo en Cristo. Nuestra vida es para cumplir la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Esto Dios lo está cumpliendo ya. Mateo 24:14. Cuando se ha predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Todo lo que está ocurriendo, la historia, todas las situaciones, aunque parezca que no, Dios que es soberano las está llevando a ese punto. Cuando será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, vendrá el Señor en su segunda venida. Por eso nosotros tenemos simplemente que tomar ese pacto, que podamos en este día cerrarnos. Me es necesario ir también a Roma. Me es necesario dar mi vida para cumplir la evangelización del mundo. Amén. Que puedan tomar este pacto. Si tomo ese pacto, voy a entender mi pasado. Todos, a través de nuestro pasado, hemos tenido situaciones difíciles, ¿verdad? En el pasado, en nuestra familia, han venido situaciones difíciles. Entonces, si yo no me estoy aferrando al pacto de Dios, voy a caer con esas heridas. Voy a caerme totalmente frustrado ahí. Satanás me va a engañar a través de esas heridas. Pero vemos que en el tiempo de Egipto, cuando Egipto era el país que estaba llevando la idolatría, Dios, de ese 0.1%, uno era José. José tenía heridas. Él, cuando era pequeño, 2 o 3 años, su mamá Raquel murió. Un bebé a esa edad sin su madre es muy difícil. No solo eso, sus 10 hermanastros mayores tenían envidia de José. Le fastidiaban, le gritaban, le pegaban. E incluso llegaron a venderlo como esclavo. Lo querían antes matar, pero al final como esclavo lo vendieron. Eso, si uno no está entendiendo quién es en Cristo, cuál es la dirección que Dios tiene para tu vida, si no sabes, si no tienes el pacto de la evangelización del mundo, ahí vas a caer en depresión, ¿verdad? Puedes estar siendo engañado, frustrarte, estar sufriendo, incluso ponerte enfermo, ¿verdad? Pero en Cristo, si tenemos ese pacto de la evangelización del mundo, voy a darme cuenta que esas cosas que me han ocurrido, no hay que olvidarlas. Dios las ha dado por algo. ¿Para qué? Para que sea una plataforma para mi vida. ¿Por qué? Porque en esa dificultad, ¿qué es lo que hizo José? Aferrarse fuertemente al pacto, se aferró solo a Cristo, oró con todo su corazón, hasta que el Señor le dio la visión de que iba a ser un gobernador de Egipto, que iba a predicar el evangelio a todas las naciones. Por eso, si tenemos ese pacto, me es necesario ir a Roma, mi vida es para la evangelización. Entonces, mirando el pasado, va a ser una plataforma para mi vida. No voy a quedar atrapado por esas heridas. Moisés igual, en ese tiempo de Egipto. Él sufrió y llegó a ser un asesino. Él mató a un egipcio. Tuvo que salir 40 años a Madián, al desierto. Era una situación muy difícil el desierto. ¿Por qué? Imagínense, una persona que es príncipe del imperio más poderoso, teniendo todo, siendo joven, de repente se queda sin nada. De un sitio tan elevado se va a un desierto, donde no había nada, solo había cabras que tenía que cuidar.
Y no eran ni suyas, eran de su suegro. O sea, que trabajaba para el suegro. Eso es difícil. Entonces, eso fue un tiempo de sufrimiento. Él, si se hubiera quedado ahí, engañado por eso, pues realmente podría haber fracasado, ¿no? Pero eso era una plataforma. ¿Por qué? Porque él, a través de eso, pudo tomar su mandato celestial. Dios lo escogió para liberar a su pueblo, para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Él vio que era el mandato celestial que Dios le daba. Y todo lo que nos ha ocurrido es para que podamos entender nuestro mandato celestial. Nuestro país es difícil. Hay gente que su país ahora está en gran crisis. La verdad que ahora hay muchos países en gran crisis. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que falta ahí? Cristo. Hace falta el Evangelio. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Con más policía? No se puede. ¿Con otro gobernante? Son todos igual. Con Cristo. Por eso, las dificultades que vivimos, si entendemos el deseo de Dios, vamos a ver el mandato celestial. De verdad, mi vida tiene que ser para restaurar el Evangelio. Y eso lo pudo ver José, Moisés, pero no solo eso. En la época donde los filisteos atacaban continuamente al pueblo de Dios, también ellos habían caído en idolatría. Pero Dios escogió ¿a quién? A Samuel. Y Samuel no era fácil para él. ¿Por qué? Él fue un nazáreo. Nada más fue ser destetado, su mamá Ana lo llevó como había prometido al templo. Imagínense un niño allí solo en el templo, con el sumo sacerdote Elí. No sería fácil estar ahí sin su familia, ¿verdad? Podía tener problemas de soledad. Podía haber caído en la herida, me han abandonado, ¿verdad? Pero él dice que dormía junto al arca del pacto. ¿Qué significa eso? Que él se aferró desde pequeño al pacto de Jesucristo. La solución de todos los problemas. La respuesta de Dios, la solución al problema fundamental que no se ve con nuestros ojos. Y allí descubrió su mandato celestial. Hay que restaurar el Evangelio en mi pueblo. Mi pueblo está cayendo en idolatría. Por eso en Mizpa hizo ese movimiento donde juntó a todo su pueblo y les dijo que dejaran la idolatría y que se aferraran solo al pacto de Cristo. Desde ese momento, los filisteos ya no volvieron a atacar en el tiempo de Samuel. Luego vemos David también. Fue esa persona que se aferró al pacto de Cristo. En las dificultades él entendió el mandato celestial. Cuando estaba perseguido injustamente por Saúl tantos años, allí por las montañas de cueva en cueva, eso es muy difícil. Un rey, no le he hecho nada, él y su ejército me están persiguiendo. Qué injusticia, ¿verdad? Pero esa herida la convirtió en una plataforma. ¿Por qué? Porque a él aprendió a tomar fuertemente la palabra. Aprendió la oración totalmente. Entendió que había un mandato celestial para él. Tenía que restaurar el Evangelio. Por eso ya en su corazón, él empezó a orar para levantar el templo. Un lugar donde generación tras generación se predicara el Evangelio. Para que este Evangelio no fuera solo para su época, sino que se continuara ese movimiento del Evangelio. Ese es el deseo de Dios. Por eso, que no seamos engañados. Todas las situaciones que han pasado en nuestra vida, las difíciles, Dios es soberano. Dios sabe perfectamente todo. Y Él permite eso para que nos demos cuenta que de verdad que solo el Evangelio es la respuesta. Para que estemos dándonos cuenta que hay un mandato celestial de Dios para nuestra vida. Que estemos restaurando el Evangelio. Entonces, teniendo el pacto de la evangelización del mundo, voy a entender, en primer lugar, mi pasado, pero también voy a entender mi presente, el hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Si mi vida es para cumplir la evangelización del mundo, ¿qué tengo que hacer? Yo cada día tengo que disfrutar que Dios está conmigo. Eso es lo que tengo que hacer. Es decir, entrar en el itinerario absoluto de Dios, en el itinerario del pacto. ¿Cómo lo hago? Cada día hay algo muy importante que tengo que hacer. ¿Qué es? Tomar la palabra, la oración y disfrutar el evangelismo. A través de este culto, Dios nos da la dirección para la semana. A través de este mensaje, Dios nos da la respuesta para esta semana.
¿Por qué? Porque Él es vivo. Y Él da su palabra y su palabra es viva y eficaz. Su palabra siempre se cumple. Por eso yo tengo que tomar la palabra de Dios. Y cada día en mi culto personal, durante la semana, tengo que estar tomando la palabra, meditando esa palabra para recibir la gracia, la fuerza. Cuando empiezo a meditar la palabra sale la oración. No como algo religioso, algo natural, como el respirar. Empiezo a alabar a Dios, empiezo a darle gracias, empiezo a comunicarme con Él. Y hemos sido creados para eso. Por eso es el tiempo más feliz de nuestra vida. Como he dicho antes, a mí me gusta madrugar. No siempre lo puedo hacer, hay veces que no, pero me gusta madrugar. Y en ese tiempo me gusta andar. Me levanto temprano, ando, ese tiempo es tranquilo, ¿verdad? Aunque aquí la gente se levanta bastante pronto. Entonces ahí lo aprovecho pues para cantar, para alabar, para orar, para escuchar mensajes, pero bueno, concentrarme en Dios. Y nosotros tenemos esa capacidad. Dios nos da la capacidad de poder concentrarnos en una cosa o en otra. Decía un pastor que los animales no tienen esa capacidad, pero nosotros sí, que somos a imagen y semejanza de Dios. Yo me puedo estar concentrando en una película de guerra, ¿verdad? Puedo estar ahí concentrado. Y luego, si veo ahí una película de guerra, ¿qué haré? Porque pelearé enseguida con los demás, ¿verdad? Pero si yo me concentro en Dios, si empiezo a recibir la paz, la sanidad, la fuerza, ¿qué voy a dar luego? La bendición. Por eso, cuando yo tomo cada día la palabra, disfruto la palabra, cuando oro con la palabra, recibo gracia y enseguida, sin esfuerzo, lo que uno quiere es compartirlo con los demás. ¿Qué es eso? El evangelismo. Compartir la gracia que hemos recibido. De esa manera, cada día puede estar dentro del itinerario del pacto. Ahí es donde tengo que estar, en dirección hacia la evangelización del mundo. Esa es mi dirección, por eso que podamos confesar como Pablo. Me será necesario ver también a Roma. Es necesario que vayamos a Roma, es necesario que nuestra vida sea para cumplir el deseo de Dios, la evangelización del mundo. Cuando tienes ese pacto, cuando tienes esa claridad para lo que es tu vida, el pasado, ya no hay heridas. Todo eso, ves como perfectamente Dios lo permitió para bendición. No fue bonito en ese momento, no fue fácil, pero realmente ahora entiendes por qué Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque a través de eso también podemos estar ayudando a personas que están en esa misma situación, pero no tienen manera de salir. Ahora nosotros somos testigos, porque en Cristo hemos podido salir de ese pasado. Y ahora en el presente, ¿qué tengo que hacer? Cada día, disfrutar que Dios está conmigo. ¿Y el futuro? Si tomamos ese pacto de dar nuestra vida para la evangelización del mundo, en el futuro que sale, solo. Hablando con un remanente, me decía que se fue a Italia y fue a una pizzería, claro, es lógico, ¿no? Entonces esa pizzería dice que estaba a casi 1:30 o 2 horas en carro. Imagínense la pizzería, ir 2 horas en un carro para comerse una pizza. Pero decían que era el mejor sitio de las pizzas. Entonces tomó el carro, se fueron allí, dice que llegaron a un sitio que no había nada. Solo en un monte, arriba había como un palacete, era lo único, estaba vacío, o sea que la gente expresamente venían de todas las regiones cercanas y demás para ir a ese sitio solo a comer pizza, imagínense. Entonces llegaban ahí, solo había eso, pero es que estaba lleno de carros. Luego subían y todavía tenían que esperar. Ahora, cuando nos contaba cómo hacía las pizzas era increíble, ¿no? Daban ganas de ir allí. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Cómo la gente 2 horas en carro esperando todo por una pizza? ¿Cómo sería esa pizza, verdad? Entonces, humanamente, ese restaurante, ¿qué hacía? Solo. Hacía pizza nada más, pero lo hacía lo mejor posible, buscando los mejores ingredientes, los más frescos, con la leña mejor para la pizza. Todo era perfecto, ¿verdad? Y haciendo solo, realmente la gente de todas partes venía, ¿verdad? Entonces, eso humanamente funciona. Nosotros tenemos lo mejor, ¿qué es? Cristo.
Por eso, si yo me enfoco todo a Cristo, si estoy tomando ese pacto fuertemente, llega un momento que viene una respuesta única. ¿Cuál es? Que el reino de Dios se establezca. Usted tiene una dificultad, hacer eso solo a Cristo. No intente arreglarla por sus fuerzas, no intente humanismo, no funciona. Cristo es la respuesta. Como dijo Pedro en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el solucionador de todos los problemas. Por eso que estemos aferrándonos solo a Cristo. ¿Tiene un problema? Solo Cristo. Empiece a orar. Y en el horario de Dios va a venir la respuesta. ¿Cuál es? El reino de Dios se va a establecer. Las obras de Satanás van a ser quebrantadas. Y se va a levantar la obra de la recreación. Vemos en Hechos 3, Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración, dice la palabra. Allí, Pedro estaba haciendo solo Cristo, estaba enfocado en Cristo. Él iba 3 veces al día al templo a orar, a tomar el pacto, y luego él constantemente estaba orando. Y allí vio un cojo en la puerta de la Hermosa. Ese cojo no tenía manera de solucionar su problema. Pedía dinero, pero el dinero no era solución para su problema. Pero Pedro, que hizo solo Cristo, pudo ver cuál era el problema del cojo y le dio la respuesta única. ¿Cuál es? El Evangelio. Ese cojo se levantó y el Evangelio es respuesta. Ahí él empezó a tener una nueva vida. Se levantó una obra de recreación. Ese cojo saltó y empezó a entrar al templo. La gente se juntó, una multitud, porque todos lo conocían. Y allí Pedro predicó que Jesús era el Cristo. 5.000 varones aceptaron al Señor. La obra de la recreación. Por eso que puedan tomar ese pacto. No importa las circunstancias que tengamos. No importa la situación. Dejemos de pensar en nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dios está cumpliendo la evangelización del mundo. La única manera de poder parar toda esa obra de Satanás es a través de Cristo, y nos ha escogido para eso. Él ha permitido todo para que, por gracia de Dios, nos encontremos hoy aquí. No es casualidad, no es que hemos venido aquí de casualidad, no. Dios nos ha traído. Él quiere que entendamos, que dejemos de quejarnos, de ver nuestra situación, y que empecemos a mirar cuál es el deseo de Dios, la evangelización del mundo. Si yo me enfoco ahí, realmente Dios me va a dar gran respuesta. Él va a cambiar todo. Va a hacer que mi pasado lo pueda entender, sea de bendición, sea una plataforma. Voy a disfrutar cada día y voy a ver cómo en el futuro se levantan las obras de la recreación a través de mi vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan tomar fuertemente esta palabra. Dios ciertamente la está cumpliendo y la va a cumplir. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque como Pablo podemos confesar que nos es necesario también ir a Roma. Queremos que nuestras vidas las utilices para poder proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Queremos que a través de nuestras vidas cumplas la evangelización del mundo. Señor, en este tiempo que nos queda, en este mundo, Señor, que nos utilices como tus testigos. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén.